Detrás del algoritmo es presentado por Prime Logistic, logística flex y fulfillment, paquetes que siempre llegan a tiempo. Boti, una aplicación pensada para vendedores de Mercado Libre. Ahorra tiempo en la gestión de tu cuenta. Milbrands, consultoría en e-commerce, negocios y servicios de publicidad. Tu socio estratégico para el crecimiento. Esa sensación de la falsa productividad. Todos nosotros sufrimos y padecemos ese impacto de la hipercomunicación, de querer estar haciendo 25 cosas al mismo tiempo. Se pierde productividad, se pierde calidad, se pierde profundidad. Esa capacidad de ponerle prioridades a las cosas me parece que es esencial. Mi objetivo tiene que ser algo que yo puedo lograr, que tiene que ser realista, tiene que ser alcanzable. Lo que es realmente esencial, que en mi opinión son estas tres engranajes que te decía al principio, ¿no? La capacidad de pensar un poco estratégicamente, tener una capacidad de mirar un poco para adelante, la capacidad de ejecutar y la capacidad de manejar personas, de gestionar personas, la virtud de la delegación, porque en dejar el cómo a la persona es la que la va a hacer crecer, es la que lo va a motivar, que las cosas se van a hacer. Después de haber trabajado durante, 8, 9, 10, 11 horas, las horas que sean, trabajé como una bestia, pero avancé algo. Marcelo, nunca hay tiempo. Siempre estamos corriendo, nunca alcanza. ¿Por qué esa sensación constante de que hay más de lo que uno puede hacer? Qué tema, ¿no? Tema que definitivamente nos cruza absolutamente a todos. Yo creo que es una combinación de diversos elementos, de diversos factores. Hay cosas que tienen que ver con uno mismo y cómo se toma la propia vida. Hay otras cosas que están vinculadas con el entorno en donde nos movemos y otras que son un poco más macro y que son más difíciles de controlar. Empiezo por esto último, que es lo que pienso. La pandemia, a pesar de ser un tema muy trillado, cambió dramáticamente la forma de laburar, la forma de trabajar, para todos, para absolutamente todos. ¿Qué significó? Significó que las barreras, los límites, aunque sean mentales, que al menos existían, dejaron de golpe de existir. Entonces vos trabajás desde tu casa o trabajás desde la oficina, ya la conectividad y la conexión 24 horas de responder el chat, el WhatsApp, o responder el mail, o responder el teléfono, o responder lo que sea, se convirtió en alguna constante, ¿no? Y esa eliminación de límites y de barreras creo que expuso todo a un nivel aún superior de lo que ya venía claramente mostrándose que era, digamos, esta demanda por constantemente hacer más. Justamente el otro día leía un artículo muy interesante que habla sobre no sé si la escuchaste hablar alguna vez, de la sisifemia. No. La sisifemia es una digamos, deformación, llamémosle así, cognitiva que muchas personas tienen respecto de las cosas que tienen que hacer, del trabajo. ¿En qué consiste? Consiste en que nada es lo suficientemente bueno o todo hay que hacerlo ya y bien para poder seguir avanzando. Es una deformación cognitiva que se viene generando y que se viene cada vez exponiendo en una mayor, digamos, dimensión. Si a esto le sumás, por otro lado, que el laburo y las empresas y los negocios y los emprendimiento es un tema importante hoy en día, ¿no? Pero todas esas organizaciones meten cada vez más presión. La agenda de cosas para hacer es cada vez mayor, los recursos cada vez son menos, hay que hacerlo más rápido. Todo lleva a que la sensación sea en parte, digamos, sustentada por la realidad y por los hechos, ¿no? Pero también hay muchas fallas, en mi opinión, en cómo se organiza el trabajo en los lugares de trabajo. Te doy dos datos, o un dato que es sorprendente. El 70% de las personas que tienen responsabilidad por gestionar o liderar o manejar a otras personas nunca recibieron ningún tipo de formación sobre cómo organizar el trabajo de las personas que le van a supervisar. 70%. 70%.
ponen a alguien que es muy bueno técnicamente, muy sólido haciendo su trabajo, y se asume que si hace bien su trabajo va a poder manejar a otras personas igual de bien que manejaba su propio trabajo. Hacer negocios y crecer personal o profesionalmente no es fácil, pero en este podcast te ayudamos a hacerlo un poco más fácil. De todas las personas que ven nuestro contenido aquí en YouTube, solo el 43% está suscripto. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete. Así nos ayudas a llegar a más personas y a seguir trayéndote contenido de valor. ¿Quién te dice que la solución al desafío que te está frenando o la respuesta que estás buscando está justo en esta conversación? Suscríbete ahora. Y no funciona así. Entonces, la mayoría de las organizaciones, de los negocios, tiran a la pileta, digamos, a alguien que no tiene ni salvavidas ni tiene agua en la pileta. No tiene ninguna herramienta para manejar personas. Y si vos decís el 70%, casi todos, digamos, 70%. Es mucho. Y el 30% que recibe algún tipo de formación lo recibe años después de empezar a trabajar supervisando a otras personas. Entonces, creo que acá ya tenemos un problema desde el arranque, ¿no? Si las personas que tienen la responsabilidad por hacer resultados, de lograr resultados a través de otros, no tienen una mínima, digamos, formación y habilidad para organizar el trabajo, definir las responsabilidades, definir qué es lo importante, definir qué no es lo importante, qué es lo prioritario, bueno, empezamos con la pata izquierda. No digo que esté todo ahí, toda la responsabilidad ahí, pero es, creo yo, un punto muy, muy, muy importante. Y la otra cara de la misma moneda es la dificultad que en un entorno en donde estamos tan hiper recontra comunicados, la dificultad y el desafío que representa estar concentrado y focalizado en lo que uno hace, ¿no? Acordate que hace algunos años se hablaba del multitasking como una especie de virtud, ¿no? La solución a todos los problemas, nuestra habilidad para hacer varias cosas al mismo tiempo era fantástica. Después la ciencia demostró que nuestro cerebro tiene una limitación biológica que es como el cable de Internet. A mayor cantidad de usuarios, a mayor cantidad de cosas y de pensamientos que pasan por tu cerebro, el cerebro se hace más lento. Con lo cual, digamos, no hay forma de resolverlo. Así que las personas, yo creo que todos nosotros sufrimos y padecemos ese impacto de la hipercomunicación, de querer estar haciendo 25 cosas al mismo tiempo. Se pierde productividad, se pierde calidad, se pierde profundidad. Y fíjate, si vos lees o investigás un poquito las tendencias en la publicación de libros en los últimos años, ha crecido de manera exponencial los libros que hablan precisamente de cómo gestionar el tiempo, cómo gestionar tiempo para estar enfocado, cómo evitar las distracciones, cómo mejorar tu productividad, porque cada vez es un desafío mayor. ¿Es una cuestión de falta de herramientas o es una cuestión de idiosincrasia general? Un poco de las dos, ¿no? Creo las dos, pero sí. La idiosincrasia, porque a veces pasa, yo me veo reflejado mucho, que digo yo porque leo bastante, me enfoco bastante en productividad, en organización, en objetivos, y de repente a veces vos ponés objetivos que no tienen ningún sentido ponerlos en los tiempos que uno lo pone, ¿no? O actividades o dinámicas. Estamos como sobreexigidos todo el tiempo. Absolutamente, absolutamente. Pero volvemos, en mi opinión, al mismo origen, que es el pensar que, digamos, todo lo podemos y el no tener un orden de prioridades y de qué es lo importante y qué no es lo importante. Y eso pasa por quienes definen cuáles son las prioridades. Si vos tenés tu propio negocio, tenés tu propio emprendimiento, vos definís las prioridades. Entonces es tu responsabilidad. Pero el 70% de las personas o 60% de las personas trabajan supervisado, ¿no? por alguien que establece esas prioridades. Y si ese alguien no sabe cuáles son las prioridades o no sabe cómo establecer esas prioridades, el problema se hace realmente muy complicado. Muchos años que he trabajado, trabajé en 10 empresas distintas durante 40 años, acá, en Uruguay, en Brasil, en Canadá. En general he visto una cuota de voluntarismo enorme en muchas empresas que se imaginan que poniendo una lista más larga
de objetivos o de prioridades, se van a lograr más cosas. Y la verdad es que la ciencia ha demostrado que es todo lo contrario. Cuanto más objetivos te planteás, menos de todos esos objetivos se logran cumplir. Si vos te focalizás en 2 o 3 prioridades, es mucho más probable que logres cumplir esas 2 o 3 prioridades. Pero si te planteás 12 o 15, lo muy probable que suceda es, o hay 12 que no le diste bolilla durante todo el tiempo y no hiciste nada, y cumplís 2 o 3, o vas a cumplir un poquito de cada una de las 12. Hay un libro que me parece fantástico que es de Covey, es del hijo de Franklin Covey, que habla sobre las 4 disciplinas para la ejecución. Y marca ejemplos fantásticos sobre esto. Y dice que la probabilidad de que cumplas más de 5 o 6 objetivos en un año, si vos te planteás más de 5 o 6 objetivos, es casi 0. Porque vas a lograr cumplir un poquitito de cada uno. Pero cumplir un poquitito de cada uno es lo mismo que 0. Porque un objetivo te planteas es, bueno, voy a lograr conseguir, no sé, voy a tener 20.000 suscriptores. Si lograste 13, 15, 18, lo que sea, creciste, pero no llegaste a tu objetivo. Esa capacidad de ponerle prioridades a las cosas me parece que es esencial. Y en función de tu experiencia, ¿qué capacidad tenemos de priorizar cosas? Cuando hablas, porque me imagino que con tu experiencia debes trabajar o debes haber estado en contacto con un montón de niveles dentro de la organización, ¿no? Uh-huh. ¿Qué capacidad ves de priorizar? En general, poca. Como te digo, la mayoría de los lugares en donde yo trabajé tenían esa idea de muchos objetivos, plantearse todo como si fuéramos, recursos ilimitados y tuviéramos tiempo ilimitado y energía ilimitada y capacidad de concentración ilimitada. Con lo cual, ya de arranque partimos mal. Y si a eso le sumamos las dificultades naturales que todos tenemos de estar concentrado en algo durante mucho tiempo para poder hacer un trabajo de calidad, es la combinación perfecta para que las cosas no se logren. Yo creo que la capacidad viene de la mano de 2 o 3 elementos, en mi opinión. La primera tiene que ver, nuevamente, como decía antes, el que los que tienen responsabilidad por otras personas tengan algunas herramientas mínimas para poder y saber... Eso me interesa, quiero que nos metamos ahí. En la persona, no en el yo, cómo me organizo yo. No. Sino cómo gestiono otros, cómo manejo la prioridad de otro. Exactamente. ¿Cómo manejo la prioridad de otro? Ahí está la clave de la cuestión, desde esa perspectiva. ¿Cómo manejo esas claves? Y mira, hay infinidad de herramientas. Yo creo que las herramientas, en definitiva, son herramientas, pero principalmente una persona que tiene responsabilidad por gestionar, por supervisar a otros, por definirle las prioridades a otros, lo que tiene que tener es la mentalidad clara de querer hacerlo y hacerlo de esa forma. Y parte por la creencia que uno tiene de si las personas podemos hacer 20 cosas o si podemos hacer 2 o 3 bien. Creo que la mentalidad es el primero de los elementos. Y el segundo es la disciplina con la que vos trabajás todos los días para no estar cambiando de prioridades cada 24 o 48 horas. Que también es algo muy común encontrarlo cuando estás frente a equipos o negocios que no tienen muy en claro hacia dónde quieren ir. Y cuando no sabes bien a dónde querés ir, cualquier camino va a ser bueno. Hoy pruebo para acá, mañana pruebo para allá y pasado pruebo para el otro lado. Esa falta de claridad en el rumbo también creo que nos vuelve locos. Lo mismo con nuestra vida personal. Nuestra vida personal es exactamente lo mismo, ¿no? Hace yo 2 o 3 años, 4 años ya que estoy en mi nueva versión profesional, te diría, o en una reconversión, reinvención profesional después de trabajar durante muchos años en relación de dependencia, y me encontré, ¿viste?, yendo y viniendo para un lado y para el otro hasta que encontré efectivamente cuál era la dirección que quería tomar. Y en el mientras tanto,
mi nivel de productividad, mi nivel de foco era realmente muy limitado y muy poco efectivo. Me sentía realmente molesto y enojado conmigo mismo porque hacía cosas pero no sentía que estaba avanzando. Y esto es un tema importante, que todos nosotros, en el trabajo que tengamos, lo que queremos y necesitamos es sentirnos que estamos haciendo algo que tiene un propósito, que tiene una finalidad, que tiene algún contacto con algo que es un poco mayor a nosotros, que nos trasciende, ¿no? Es otro de los desafíos que tienen quienes responsabilizan o quienes tienen la responsabilidad de supervisar a otras personas, de darles ese propósito a quienes trabajan con ellos, ¿no? Porque yo me imagino que a veces, del lado del supervisor, del líder, que tiene que marcar el camino, marcar el propósito, marcar hacia dónde vamos, marcar qué es lo que hay que hacer y qué está bien y qué te acerca o qué te aleja de eso, claro, de que querés hacer. A veces del otro lado, y lo ato a esto que vos decías, el 70% de las personas no tienen herramientas para poder dirigir. Qué complejo que es el que está siendo liderado, que vas como bola sin manija de un lado para el otro. Absolutamente, es un poco así. Y eso obviamente contribuye a esa sensación de estar trabajando 24 horas y no avanzar. La sensación de volver a tu casa calzado, palmado, después de haber trabajado durante, 8, 9, 10, 11 horas, las horas que sean, y tener esa sensación de trabajé como una bestia, pero avancé algo. 1000 veces me ha pasado a mí de volver de la oficina o del trabajo con esa sensación de la falsa productividad, ¿no? Es una sensación de falsa productividad el hacer cosas. Y no se trata de hacer cosas, sino se trata de hacer las cosas correctas, ¿no? ¿Cómo empezás a definir esas cosas correctas, ¿no? Porque a veces compite. Vos estás laburando, ¿no? Y estás adelante de un negocio, adelante de una empresa, y el día a día avanza, te come, ¿no? Y vos decís, pará, tengo que pensar el negocio, tengo que pensar la estrategia, pero esto también es importante. No es que no es importante. Totalmente. No es que el día a día a veces no es importante. Acompañar, estar, escuchar. Sí, ¿Cómo haces esa separación, digamos, de claro, cómo abordar las dos cosas al mismo tiempo? Claro. Mira, es un tema súper interesante y que lo he estado investigando en profundidad y está de alguna manera vinculado y relacionado con esto que venimos hablando. Cualquier organización, cualquier negocio, cualquier startup necesita estar pensando en dos cosas al mismo tiempo. Es como tener el cerebro dividido en dos focos permanentemente. Uno que tiene que ver con cómo hago para que mi negocio y la operación siga funcionando. Y siga funcionando bien. Ese es el día a día. Pero por otro lado, también necesito pensar y darle y asignarle y ponerle tiempo y foco y energía a cómo hago que mi negocio crezca, cómo hago que mi negocio siga siendo exitoso, porque no puedo interpretar que las cosas que hoy suceden y el contexto competitivo que hoy tengo va a mantenerse toda la vida. Con lo cual, tenemos que estar manteniendo esas dos cosas en la cabeza. Mantener el negocio funcionando y pensar en el futuro del negocio. Digamos, trato de, en mi laburo y en lo que hago, trato de dividir esos dos mundos en una especie de 80-20, ¿no? 80, 85, 75, dependiendo del negocio, o hasta 90%, es el día a día. El 80-90% de tu tiempo normalmente lo vas a tener que tener asignado a los imprevistos, a las urgencias, a las emergencias, al pedido de último momento, al llamado de tu jefe que te pide tal cosa para mañana. Y esa es la verdad y la dinámica de cualquier organización, de cualquier equipo, de cualquier negocio. Negar esa realidad es un error. Pero también al mismo tiempo necesitamos tener en claro que va a haber siempre un 10, 15, 20% de nuestro tiempo que necesariamente lo tenemos que focalizar en, el futuro de lo que estoy haciendo, sea del equipo en donde estoy laburando, de un negocio nuevo, de una startup, lo que sea. ¿Y pensar en el futuro es dedicarle tiempo o es tratar de visualizar de cómo va a ser? Porque a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Esto de decís, ok,
¿cuánto tiempo puedo estar en el futuro? Ujú. ¿No? Porque a veces también, a veces el día a día no sabes si te va a llevar a ese futuro que querés, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, un tipo como Elon Musk, que para mí es, bueno, para todo el mundo, ¿no? Me parece un tipo que está pensando cómo hace que un cohete no se le explote, está pensando en el ahora, ¿no? Este cohete, este diseño, por ahí su visión a largo plazo. Claro. ¿Qué es lo que pensamos a futuro? Ese cohete alguna vez lo visualizó. Bien. En algún momento lo visualizó. Para poder haberlo visualizado, tiene que haberle dedicado tiempo. Le tiene que haber dedicado indefectiblemente reflexión, análisis, proyección de futuro y demás. Ahora, el futuro, además de visualizarlo, lo tenés que construir. ¿No? Y la única forma de construir ese futuro es a través de dedicarle cierto porcentaje de tu tiempo y el de las personas que trabajan con vos para perseguir esos objetivos que realmente te van a llevar de donde hoy estás a ese lugar futuro que te estás imaginando. Sin dedicarle tiempo es una ilusión, ¿sí? Ahora, la dedicación de tiempo tiene que ver mucho con la ejecución de lo que te propones hacer. Y ahí es otro de los elementos que, dando clases en posgrados en una escuela de negocios, en una universidad, donde pasaban alumnos de todos los posgrados distintos, vi la enorme carencia que tienen las personas que salen de la universidad y que salen de los posgrados en términos de capacidad de gestión y de capacidad de ejecución. ¿Qué significa esto? Significa la capacidad de poder pensar en qué pasos tengo, cómo desgrano ese objetivo en pasos accionables, ejecutables, que debamos hacer todos los días o todas las semanas. En cómo oriento y cómo superviso las personas que trabajan conmigo para efectivamente asegurarme de que todas las semanas vamos dando un pasito en la dirección correcta. ¿Cómo hago para saber si estoy avanzando? ¿Qué indicadores necesito manejar? Todas esas cosas salen docenas, miles de profesionales al mercado todos los años y no tienen esa preparación. Y tampoco las empresas les dan esa preparación. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque hay una subestimación de lo que es la gestión y la ejecución. Creo que se le da mucha más importancia a la idea, a la creatividad, a la innovación, a esa capacidad de pensar en el futuro, de diseñar una visión de futuro diferente, mejor, etcétera, etcétera, que la capacidad de aterrizar esa idea a las cosas concretas del día a día. Como que muchas organizaciones, o yo diría, son pocas las organizaciones que logran ver ese futuro y logran cristalizarlo a lo largo del tiempo. Y la diferencia entre los que lo logran y los que no lo logran es la capacidad de ejecución, la capacidad de concretar esas cosas en el día a día. ¿Qué es aburrido? ¿Es poco motivador? ¿Es poco...? Tiene poco, yo sí, es un buen punto, porque puede sonar aburrido, puede sonar poco motivador, pero es parte del juego. Por eso quizás no tiene tanta prensa y se habla tanto de liderazgo, empatía, inteligencia emocional, que son habilidades fantásticas y son habilidades absolutamente imprescindibles, pero si no lo complementás con herramientas que ayuden a las personas a llevar las cosas a cabo en el día a día, estamos fritos. La verdad que nos quedamos en la teoría. Yo pongo mucho hincapié, yo hago un poco de capacitación, coaching, consultoría, y pongo mucho foco en los tres piñones o los tres engranajes que para mí son claves para mover, digamos, un grupo de personas de un lugar a otro. El primero tiene que ver con esa capacidad de planificar estratégicamente, de mirar un poco para adelante, imaginarte, proyectar. Vamos para allá. Vamos para allá, exactamente. Segundo punto es la capacidad de bajar eso a la tierra y decir, bueno, ¿y cómo vamos a llegar allá? Y eso es gestión. ¿Y cómo bajás eso? ¿Cómo lo empezás a estructurar, ¿no? En esa gestión?
Entonces imagínate que, no sé, una pyme que tiene determinado mercado, determinados empleados, y dice, el año que viene queremos ir o queremos convertirnos en líder de nuestra categoría. Uh-huh. ¿Cómo empezás a bajar esa idea a un plan? Mira, la primera pregunta que creo que hay que responderse es ¿cómo vamos a saber que llegamos a ser líderes o que vamos a haber alcanzado ese objetivo? Yo hoy estoy en una posición intermedia en el mercado y yo me quiero convertir de acá a 2 años, vamos a ser un poco más realistas, Sí. de acá a 2 años en el líder del mercado. Ya me cambiaste la fecha, pero vamos bien. Y, digamos, exactamente, sí. En 2 años quiero llegar hasta ahí. Bueno, ¿y cómo me voy a dar cuenta que soy líder? ¿Qué cosas tienen que pasar para que ser líder? ¿Tengo que aumentar las ventas? Sí. ¿Tengo que mejorar el posicionamiento de mi marca? Sí. ¿Tengo que aumentar la capacidad operativa? Sí. ¿Tengo que eventualmente tener más recursos, más gente, mejor gente? Sí. ¿Tengo que...? Entonces vas desgranando qué cosas necesito o qué indicadores, qué cosas me van a decir que efectivamente he logrado alcanzar esa posición de liderazgo. Y eso se convierte automáticamente en tus líneas, llamémosle así, estratégicas, ¿no? Entonces digo, tengo que mejorar el posicionamiento y tengo que, en consecuencia, avanzar en redes sociales, meterme más en la comunicación online, en la venta online, bla, 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 bla. Bueno, esa idea cualitativa después la tenés que ir desgranando en ideas más concretas, más chiquitas, de objetivos más accionables que te permitan lograrlo uno atrás del otro y que al haber logrado uno atrás del otro te permita llegar y te muestre un camino secuencial como si fuese, digamos, quiero viajar de acá a Salta. Bueno, ¿cuáles son las paradas que tengo que ir haciendo en los próximos 30 días para llegar a Salta? Bueno, ¿cuáles son las paradas, objetivos más chicos, más de corto plazo que tengo que lograr para llegar a ese objetivo de más largo plazo de reposicionar mi marca, de duplicar las ventas, de cubrir la región, no solo Argentina, etcétera, claro, etcétera? Y, ok, entiendo. Entonces vos decís, bueno, voy para allá, ¿cómo lo veo? ¿Cómo se ve? Ese quiero ser el primero, claro, o quiero ser el mejor, ¿cómo se ve? Exacto. Y a partir de ese cómo se ve, lo desgrano y voy trabajando en esos pequeños objetivos que me permiten alcanzar ese objetivo final. Exactamente. Bien. Esos son objetivos, eventualmente te los planteas para 2 años o para 1 año. Bueno, entonces de ahí vas de adelante para atrás, ¿no? El proceso de planificación es siempre así. Partís de dónde querés llegar y de ahí venís para atrás, o venís al momento presente y definís entonces cuáles son los pasos que tenés que dar para adelante. Una especie de ingeniería inversa. Exactamente. En tu experiencia... Por eso se dice que la planificación es de derecha a izquierda, ¿sí? Porque siempre arranca de donde vos querés llegar, ¿sí? Y vas para atrás, para la izquierda, ¿sí? Para definir qué es lo que tenés que ir haciendo secuencialmente para llegar a donde querés llegar. En tu experiencia, ¿qué es lo que favorece o qué es lo que atenta contra el éxito de esto? Porque en el plan está bueno, quiero ser el número 1, listo, tengo mi plan. Voy a ejecutarlo. Bueno, tenés que haber pasado, en mi opinión, tenés que haber pasado por un filtro anterior que es entender el contexto en donde vos te desenvolvés y entender, digamos, tu competencia, tus proveedores, el contexto económico, el contexto político, para ver cuán razonable es lo que vos te estás planteando hacer. Y a eso lo tenés que sumar, obviamente, con una mirada interna para entender cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? Porque hay algunas fortalezas que vos las podés aprovechar seguramente para llegar a ese lugar donde querés llegar, y vas a tener debilidades que te van a ser obstáculos para llegar. Y esos son como puntos de chequeo de realidad, ¿no? Que te hacen y te ayudan a poner los pies arriba de la tierra al momento de decir, bueno, quiero llegar a ser líder del mercado en 2 años o quizás es en 5. Ahí es donde te empezás a preguntar si la fecha que te pusiste, acá me puse un poco ansioso. Sí, exactamente. Es el chequeo de realidad. Vos sabés que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, que cuando nosotros en la consultora, cuando viene un cliente nuevo, hacemos como un chequeo de
expectativas. Ujú. Y a veces las expectativas, te diría casi en un 90%, son de otra empresa. Son Sí. no. Quiero, una expresión de deseo demasiado grande, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que está bien el pensar en grande y pensar en algo que nos, digamos, que quizás nos excede, o no nos excede, sino que va más allá de lo que en principio podría ser realista. Porque eso inspira, eso motiva, eso te mueve de alguna manera hacia el futuro. Ahora, como te decía recién, creo que si eso no viene acompañado de un chequeo de realidad y de pie sobre la tierra, entender si eso es, digamos, es realmente una visión de futuro y no le tenés que poner fecha porque no sabés cuándo lo vas a lograr, a diferencia de, no, este es mi objetivo para este año, ¿no? Mi objetivo para este año tiene que ser algo que yo puedo lograr, que tiene que ser realista, tiene que ser alcanzable. Otra de las muchas fallas que tienen muchísimas de las organizaciones de todo tipo, negocios, pymes, startups, grandes organizaciones, que es la fragilidad en la definición de objetivos que hay. Te sorprenderías del nivel de organizaciones que hay en términos de, digamos, de tamaño, de complejidad y de volumen de operaciones que tiene sistemas y mecanismos muy frágiles para definir objetivos realmente ¿A qué bien. llamas frágil? Frágil me refiero a que o son objetivos que no están definidos cuantitativamente, o sea, si no sabes vos bien cómo te vas a dar cuenta si lo lograste o no lo lograste, o que no tienen un plazo definido, no tienen una fecha definido, o que no tienen ese chequeo de realidad que recién hablábamos, si esto es realizable o es una expresión de deseos y es puro voluntarismo. ¿Qué está primero? ¿La visión de realidad o el objetivo aspiracional? La visión de realidad O el chequeo de realidad o el objetivo aspiracional. Si yo te digo, quiero ser la compañía número 1 en un año, ¿no? Le ponemos el margen de tiempo, es el que te. O en 2 años. Pero después, cuando haces ese chequeo de realidad, te das cuenta que son 10, no son 2. No debería ser inverso, debería ser, che, ¿dónde estamos? ¿Y dónde queremos ir? Son dos cosas que van en paralelo. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque a veces vos ves que, y esto atado a lo que hablábamos al principio, ves que los esfuerzos están alineados hacia un lugar que es muy difícil conseguirlo en el margen de tiempo que lo pusiste. Sí, sí. ¿No? Es como si vos vas a entrenar. Vos decís, che, ok, si yo estoy entrenando para dentro de 2 años, por más que vos digas, no, quiero tener el cuerpo musculoso para el verano y estás en noviembre, por más que vayas todos los días al gimnasio, no pasa nada. No, absolutamente. ¿Cómo es ese ejercicio? ¿Qué es lo más sano para la empresa? Es respetar, como te decía recién, ciertas leyes naturales, ¿no? Naturales, me refiero a leyes como la naturaleza, que el sol sale a la mañana y se pone a la tarde. Uno te puede no gustar que sea así, te gustaría que fuese distinta, pero, digamos, va a seguir siendo así. Bueno, lo mismo sucede cuando vos te planteás, digamos, situaciones en donde es más voluntad y deseo que una posibilidad concreta, real. Y ese chequeo de realidad es inevitable que lo hagas, y es imprescindible que lo hagas, y que pongas digamos, los pies sobre la tierra para efectivamente asegurarte que lo que estás planteando para ese escenario que te imaginás sea realista. Porque si vos decís, che, mira, yo quiero crecer 30% mensual, pero el mercado crece al 5%, ya la velocidad que te estás poniendo. Digamos, salvo que tengas, no sé, digamos, la fórmula mágica para competir y comerte a todos tus competidores y demás, salvo que tengas esa bala de plata, es difícil imaginárselo, ¿no? Ahora, por eso tenés que hacer ese chequeo de realidad y darte cuenta de si efectivamente tengo una bala de plata, entonces me puedo plantear objetivos que para otros serían absolutamente descabellados, porque no tienen esa bala de plata. ¿Cuánto afecta todo esto al día a día? Y yo diría que es un balance inestable constante. Constante porque obviamente son dos cosas que compiten
por el tiempo y por la energía de las personas todos los días. Siempre vamos a encontrar más cosas para hacer que tiempo para hacer. Sí. Y siempre vamos a encontrar que algo nos faltó o algo más quisiéramos hacer para ir más rápido, para ir, no sé, hacerlo con menos recursos, para hacerlo mejor, para ir un poco más allá de lo que me imaginé. Y ese es un balance inestable, un equilibrio que tienen que manejar tanto quienes lideran a ese grupo de personas como las personas mismas. ¿Vos dónde ves que hay más conflicto o más problema o más oportunidad de mejora? En las personas, digamos, imagínate una organización de nivel superior, nivel medio, nivel bajo, vamos a hacerlo así. En las personas de nivel bajo que le faltan herramientas de autogestión, o en el nivel medio que le cuesta gestionar o que hace... Porque cuando vos empezás a... viste que la ansiedad del líder se la comen todo, ¿no? Todo. Es así. Entonces la ansiedad del líder se la comen todo. Entonces vos decís, che, el líder dice, vamos a crecer o vamos a ser los número 1 en este año, y empieza a bajar objetivos descabellados, y cuando llega abajo es imposible. Ahí para mí la clave siempre ha sido el gerente medio, ¿no? El gerente intermedio, que tiene que actuar como una especie de amortiguador, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí. Las locuras y las ansiedades extravagantes que eventualmente se pueden estar planteando desde el nivel superior, y al mismo tiempo saber que tiene un grupo de personas al cual tiene que hacer, digamos, productivo, y tiene que hacerlo funcionar de la mejor manera. El manager para mí es la pieza clave. Pieza clave que tiene que indefectiblemente a veces pararse en una posición que no es fácil pararse, que es decir no. Decir no, que no significa decir no, sino significa plantear las dudas y plantear racionalmente, objetivamente, cuáles son las dificultades y los obstáculos por los cuales uno cree que un objetivo desmesurado es realmente desmesurado. Porque a veces, los posteos, las notas, los libros, de aprender a decir que no, hay que decir que no. No es que hay que decir que no, literalmente, sino que hay que saber buscar los argumentos suficientemente lógicos y válidos para discutir por qué una decisión eventualmente no es la mejor decisión y que hay que hacer algún cambio. El manager tiene, bueno, parte de su rol y de su responsabilidad hacia arriba es aprender a manejar a su jefe. El manager es el que hace los números, el que dice, el que hace las matemáticas. Yo juego mucho con esto de hagamos las matemáticas, ¿no? Decir, che, vamos a buscar tal crecimiento. Bueno, ¿de dónde sale? Vamos a ver cómo es. Y hagamos las matemáticas. A veces las matemáticas no te dan. Decís, che, no, por lo menos yo no veo cómo lo vamos a lograr. Totalmente. Es el manager, el que filtra y que dice... Ese es el manager. El manager es el que yo usaba otra expresión parecida a hacer la matemática, que es, bueno, a ver, salgamos del PowerPoint o salgamos del Excel, porque el Excel y el PowerPoint resiste cualquier cosa. Sí, son todos millonarios. Son todos fantásticos, son todos millonarios, todos crecimos. Sí. Hagamos el chequeo de realidad. Y te dice, pero es el 1% nada más. Te dice, el 1%, si nosotros crecemos el 1%, ¿cómo no vamos a capturar el 1%? Y en el Excel da todos los negocios. Todo da fantástico. Pero veamos cómo. Y ahí es en donde el manager es el responsable de ejecutar y de llevar adelante esos objetivos, de armar esos planes de trabajo con sus equipos. Es el manager el que tiene que decir, pero a ver, ¿esto es razonable? ¿Esto es viable o no es viable? Para vos, ¿dónde está la diferencia? ¿En la estrategia o en la ejecución? Yo creo que acá creo firmemente en esos mensajes y en esas frases que leemos con cierta regularidad, de donde es 90% transpiración, 10% inspiración. Creo firmemente en eso, lo he vivido personalmente toda mi vida, en mis 40 años y pico ya de carrera. Yo puedo personalmente confirmarte que es 90% transpiración, 10% inspiración. La ejecución, el llevar las cosas adelante, es la fortaleza, la herramienta número 1
mucho más allá que una excelente estrategia. Hay quienes dicen que es mucho más efectivo una estrategia mediocre con una impecable ejecución a una estrategia fantástica con una mediocre ejecución. La estrategia mediocre con una excelente ejecución llega mucho más lejos que una fantástica estrategia que nunca llegas a concretar en la práctica. ¿Y por qué falta tanta ejecución? ¿Por qué falta tanto? ¿Por qué no se ejecuta bien? Cuando uno mira, es todo así nomás. Totalmente. Como te digo, yo lo he vivido muchos años y he trabajado en organizaciones que realmente tienen una capacidad de ejecución y de capacidad de gestión fantástica. Organizaciones muy exitosas. Pero cuando te metes un poquito y haces el doble clic, ¿no? Y empezás a ver un poquito más para abajo, la verdad que hay poca disciplina, poca organización. Organización en el sentido de precisamente decir, disciplina para llevar las cosas adelante, para llevar adelante esos planes de acción. Yo muchas veces me reúno con clientes que trabajo, con empresas que trabajo, y digo, bueno, a ver, tenemos acá los objetivos. Bueno, fantástico. Vayamos ahora y salgamos del PowerPoint y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar esos objetivos. Entonces, ponemos los planes, armamos los planes de trabajo, les ponemos ciertos indicadores, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora viene la parte verdadera del laburo, que es cómo vamos a llevar esto a la práctica. Y para mí el factor fundamental de esto es, todas las semanas tenés que sentarte con tu equipo de trabajo y mirar dónde estás. Todas las semanas. Pero vamos un paso atrás. ¿Cómo vamos a llevar esto a la práctica? ¿Qué hay que responder ahí? ¿Cómo vamos a llevar esto a la práctica? Lo que hay que responder ahí son los pasos, las acciones bien concretas. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? medir? ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Y cómo lo vamos a medir? Exactamente. Esos son los elementos que hay que tener en cuenta. Y si hay alguien en la organización que sepa hacerlo, ¿no? Bueno. Porque a veces pasa que te encontrás con tareas que... ¿Y esto? ¿Y quién lo puede hacer? Sí, debiera haber sido parte del chequeo de realidad que hablábamos hace un ratito, ¿no? Si no tenés a nadie, bueno, dentro de tu plan de trabajo tengo que tener a alguien que sepa hacer esto. O lo busco en el mercado, lo contrato. Hay un vicio en las pequeñas empresas. La otra vez esto fue una reunión interna de uno de los negocios, y éramos 4 socios sentados en la mesa. Yo no tengo rol operativo, ahí tengo un rol más de asesoría. Uh-huh. Y estábamos viendo, ¿y esto qué lo hace? No, esto lo hago yo. 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 Y en un momento le digo, pero ya se repartieron demasiado. ¿Cuándo van a hacer todo esto? Claro. ¿Por qué uno termina diciendo, no, esto es muy importante, lo tengo que hacer yo, no se lo puedo dar a nadie? Y cuando te das cuenta, tiene 85 tareas que vos sabés que no va a hacer nunca. Y te metes ahí en un tema apasionante y un tema que es, enorme, que es la delegación y la delegación efectiva. Te invito a que preguntes con las empresas y los negocios que trabajás y te contactás habitualmente, ¿cuántas de esas empresas han preparado a sus jefes para delegar? No, ninguna. Ninguna. Entonces, de vuelta, volvemos al principio, digamos, de nuestra conversación. Si vos no estableces, obviamente que primero la delegación es importante, y partís de dar el ejemplo y te liberás y delegás un poco, todo va a terminar siendo voluntarismo puro. Y ese es uno de los problemas más, diría yo, que por lo menos lo que yo he identificado, uno de los problemas más complejos para abordar en las startups y en las pymes, que dependen de su socio fundador, que siempre hizo las cosas, siempre hizo todo, y que llega un momento en donde ya no da más que siga haciéndolo, y si no tiene esa visión y esa capacidad de darse cuenta que tiene que empezar a soltar y a delegar ciertas decisiones, ciertas actividades, terminan convirtiéndose en la principal limitante para seguir creciendo. Sí, esto charlando una vez con un coach me dice el peor empleado. El que hace todo pero no delega nada y termina siendo el
el cuello de botella de la organización. Tremendo. Hay una serie de creencias limitantes, ¿no? como se usa mucho hoy actualmente, pero me parece que es una buena forma de presentarlo. Creencias limitantes en relación a la delegación, ¿no? Uh-huh. Hay miedo a que las cosas no se hagan, hay dificultad para soltar el control, hay incapacidad para ver en las personas que trabajan con uno la capacidad para poder hacerlo o preparar a alguien para que en algún momento esté en condiciones de hacerlo. Entonces, el primer punto yo creo que pasa precisamente por una especie de ejercicio de autoconocimiento, de autoconciencia, de qué es lo que hoy a mí me está llevando a querer hacer todo yo y no delegar. ¿Es porque no tengo las personas correctas? A ver, analicémoslo un poquito más. Porque, digamos, me suelta soltar el control. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está llevando a que efectivamente no pueda soltar el control de ciertas cosas? ¿Por qué no confío? La frase que escuchás mucho es: no lo va a hacer como lo hago yo. Y probablemente no. Y está bien. Y tenemos que estar bien con eso. Y está bien que eso sea. Porque imagínate, te planteo una situación. Yo trabajo para vos, un día venís y me decís: Marcelo, necesito que te hagas cargo de este tema. Entonces yo, contento, digo: fantástico, me encanta, qué bueno, voy a tener una responsabilidad adicional, voy a poder aprender algo nuevo, voy a poder hacer algo diferente, etcétera, etcétera, fantástico. Pero venís y me decís: pero pará, no te entusiasmes tanto, porque yo quiero que lo hagas de esta manera. Tú. ¿Cómo sentís que va a ser mi reacción a esa segunda comentario tuyo de: esperá, lo tenés que hacer de esta manera, siguiendo todos estos pasos, y quiero que el papel tenga finalmente esta información de esta manera, escrito de esta forma, en estos cuadros? Me vas a estar limitando totalmente y vas a estar cortando completamente mi motivación y mis ganas de hacerlo. Por eso tenemos que entender que, así como tenemos diferencias de personalidad, las personas en cualquier equipo de trabajo van a hacer las cosas de manera diferente, pero que no significa que no se hagan. Hacerse diferente no significa que no se vaya a hacer. ¿Es válido en esa línea, por ejemplo, obviamente setear los objetivos que uno espera y setear los criterios de aceptación? Totalmente. Los criterios son parte de la clarificación de expectativas que tenés que asegurarte de tener completamente alineados con la persona a la cual le vas a delegar algo. O sea, el paso número 1 es liberarte de esas creencias que te están dando vuelta en la cabeza. El segundo punto tiene que ver exactamente con eso. Vos tenés que tener primero bien en claro qué es lo que vas a delegar y tenés que ponerlo en blanco y negro, de modo tal de sentarte con esa persona y asegurarte de que las expectativas que vos tenés respecto de qué es lo que hay que hacer estén absolutamente claros. Pero de qué es lo que tiene que hacer, no necesariamente el cómo. Lo tenés que dejar que haga. Es que ahí está la virtud de la delegación, porque en dejar el cómo a la persona es la que la va a hacer crecer, es la que lo va a motivar, y esa motivación y entusiasmo extra es el que te garantiza que las cosas se van a hacer. Si en algún momento una persona se encuentra con que no sabe cómo avanzar, va a venir y te va a preguntar. ¿Pero por qué? Porque está pensando en: yo quiero esto que salga bien, porque tengo la motivación interna, ¿sí? De adentro, que me sale porque quiero que esto salga bien. ¿Qué pasa? Te llevo a otro tema, pero ya que estamos, te llevo ahí. ¿Qué pasa cuando vos le decís: yo te digo, che, Marcelo, hacete cargo de esto? Y Marcelo dice: bueno, ¿cuánto hay? Uh-huh. Antes de demostrar, ponele. Uy, pasa muchas veces. ¿Cuánto más me vas a pagar por esto? Pasa muchas veces. ¿Dónde es motivación para que crezcas y dónde se vuelve o se tiene que volver transaccional o no se tiene que volver transaccional? ¿Qué en tu experiencia, lo que viste? He visto de las dos cosas, definitivamente. Tengo una posición personal respecto de esto que nunca hay que hacerlo transaccional. Yo personalmente me sentí cómodo y me pareció correcto, me pareció la forma de hacer las cosas, el tener que entrar
en lugar o en paralelo a un momento de delegación, entrar a discutir si tengo que aumentarle el sueldo, tengo que promoverlo o no. Si la persona hace las cosas bien, va a ser una consecuencia natural. Que me promuevan, que me aumenten el sueldo, que me den un bono, que me den un premio, algo. Va a ser una consecuencia natural. Ahora, si vos como jefe o como dueño de la empresa sistemáticamente estás delegando, dando más responsabilidades y nunca estás recompensando y reconociendo eso de alguna manera también económica, una vez que se han hecho y se hicieron bien, bueno, entras en un círculo vicioso, digamos, difícil de manejar a futuro, ¿no? Porque la parte económica es, sin lugar a duda, un motivador. No es el principal motivador del ser humano. Pero bueno, hay ciertas necesidades básicas que todo ser humano tiene que cubrir y hasta que eso más o menos no están razonablemente cubiertos, no se disparan los otros motivadores, ¿no? Sí, viste que a veces pasa mucho esto y pasa mucho en la pyme, esta idea de, bueno, che, pero esto no estaba en mi descripción de puesto. Y en la pyme el 80% de las cosas no están en ninguna descripción de puesto. Porque no hay descripción de puesto. Bueno, no más allá de eso. No, pero viste que vos vas creciendo y vas poniendo, bueno, che, ¿quién puede hacer esto? Más o menos lo pones, lo vas poniendo. Claro. Entonces hay gente que te agarra el desafío y es la gente que por ahí, si la empresa compensa, crece. Claro. Y después el que no te agarra el desafío, por ahí es el que se quedó ahí, ¿no? Claro, es que en realidad si vos me decís, a ver, tengo dos personas, una que me responde a esta situación y me dice, me encanta la idea, me encanta lo que voy a hacer, dale, fantástico, vamos a hacerlo, y pone todo lo que puede y todo lo que tiene para hacerlo y hacerlo bien. Frente a otra persona que le planteo exactamente lo mismo y me dice, primero que todo, antes de ponerse a hacer las cosas, me dice cuánto hay o qué voy a conseguir yo a cambio. Digamos, yo elijo por la primera. Claro. Elijo por la primera. Si no tengo opción, entonces tengo que sentarme a discutir con la persona qué es lo que viene primero. Si el premio o los resultados. Yo creo que siempre tiene que venir primero el resultado y después el premio. Esa es una discusión que a veces se da mucho en el comercio y en la pyme, ¿no? De que de repente tenés una persona, esto que veníamos hablando, una persona que hace bien el laburo, lo pones a supervisar, lo pones a coordinar, viene el ascenso y después viene el fracaso, ¿no? Porque no está preparada. Y la persona queda atrapada en una decisión que es muy difícil volver atrás, ¿no? Sí. Entonces, esos espacios de desafío, de tareas, de asignación, de empoderar al otro para que demuestre. ¿Qué tan habitual es para vos? ¿Qué tanto lo ves? Poco. Lo veo poco y lo veo también como una oportunidad definitivamente para explorar y para explotar en todos los contextos de laburo. Las pymes muchísimo, sin lugar a duda. Ahora, el empoderar, digamos, es una ecuación donde hay, digamos, dos lados en la ecuación, ¿no? Está, por un lado, quien tiene que tomar la decisión de empoderar a otra persona y está el potencial empoderado que tiene que tener la predisposición para que lo empoderen y para que efectivamente le deleguen y le den más responsabilidad. A veces es un poco el huevo o la gallina, pero si yo quiero que mi equipo crezca y yo quiero que mi equipo se desarrolle porque, mi empresa está creciendo y entonces necesito que ese crecimiento también vaya de la mano de las personas, tengo que soltar y tengo que jugarme a empoderar a esas personas, haciéndolo obviamente con ciertas técnicas y ciertas herramientas que te permitan saber si es la persona adecuada. Por lo que muchas veces pasa es esto que te decía hace un ratito de los errores que cometemos cuando a veces tomamos la decisión de poner a alguien a cargo de un equipo o elegimos el mejor vendedor para hacerlo supervisor de ventas. Y el mejor vendedor, la mayoría de las veces, no es el mejor supervisor. O el mejor operario no es el mejor jefe de turno en una planta. Ahí es en donde tenemos que tener
todos los que tenemos responsabilidad por otras personas, cierta capacidad, cierta habilidad para entender si es efectivamente la persona adecuada para hacer ese trabajo. Lo que he visto siempre es muchísimos atajos en eso. Atajos de, bueno, a ver. No hay otro. No hay otro, vení y vamos. ¿Cuánto daño crees que o has visto que causa poner a la persona incorrecta? No solo desde la labor, sino desde el equipo, ¿no? Esto de, somos 5 vendedores, el mejor vendedor, que por ahí no me siento identificado, que por ahí no es el mejor vendedor desde los números, pero por ahí no es el mejor compañero, o no es el que tiene más habilidades, y de repente ahora es mi jefe. ¿Qué pasa en el equipo? Es absolutamente contraproducente. El 99,99% de las veces que he visto situaciones de ese tipo ha sido, en vez de un win-win, un lose-lose. Han perdido todos. ¿Por qué? Porque ese buen vendedor que promoviste a ese supervisor, en un momento determinado tenés que tomar la decisión de, mira, o te vuelvo a vendedor o te tengo que despedir porque no estás siendo un buen supervisor. Y si lo tenés que despedir, no solo te quedaste sin supervisor, sino que además te quedaste sin tu mejor vendedor. Y obviamente el impacto en el equipo de trabajo es enorme porque, como decíamos al principio, supervisar a las personas no es algo que viene innato con nosotros, es algo que necesitamos aprender. Aprender a comunicarnos, aprender a escuchar, aprender a resolver conflictos, aprender a cómo desarrollo una persona, aprender a cómo organizo el trabajo de las personas. Y si vos al mejor vendedor lo pusiste porque es el mejor buen vendedor, ¿y qué pasa con todas estas cosas? ¿Y por qué no somos conscientes de eso? Porque si vos me decís mañana, che, ¿me dejás arreglar tu auto? Y yo por ahí te digo, no, ni pedo. O me decís, che, dame tus análisis que te digo cómo medicarte si te tenés que medicar, y te digo, ni loco. Ahora, si por ahí me decís, che, ¿no necesitas un mando medio? Por ahí te digo que sí, ¿no? Entonces, ¿por qué somos tan livianos a la hora de elegir nuestros mandos medios, nuestros gerentes? Yo creo que hay una cuestión de sobreestimamos las posibilidades y subestimamos las consecuencias. Entonces somos extremadamente optimistas de que ese buen vendedor va a ser mágicamente un buen supervisor, y subestimamos el impacto que eso puede generar. 99,99% de las veces. Es una cuestión de conciencia. Conciencia, absolutamente. Es no, resistirte a la tentación de hacer el atajo. Los atajos en general no son buenos. En general no son buenos. Si tenés que poner a alguien a supervisar un equipo de personas, al menos asegúrate que tenga algunas características de personalidad, que sea una persona que sabe comunicarse, que sabe hablar con las personas, que contiene a las personas frente a los conflictos. Si no está preparada y no está entrenada, ok, fenómeno, pero fíjate aunque sea que tenga algunas de esas habilidades personales en las cuales te permitan sustentar ese optimismo. Si no, no es optimismo, es ruleta. Es ruleta, claro. Es ruleta. Porque por ahí a veces lo que vemos es, che, parece. Claro. No, parece, ponelo. No, parece no, pará. Parece, está fantástico, pero a ver, un poquito de chequeo de realidad. Porque, ¿sabes? Aparte, eso viene, esto que vos decías de subestimar y sobreestimar, en las charlas, yo me río mucho ya, porque ya después de tantos años, el mejor. Este la va a romper. Con este cumplimos todos los objetivos. Y a los 3 meses, si tengo un quilombo, te dicen. Sí. Porque le ponemos demasiado. me río porque justamente ayer estaba hablando con un cliente que me decía exactamente esta situación, que la conversamos hace 3-4 meses atrás, ¿no? Avanzó de todas maneras en la dirección que creía avanzar. Yo planteé, digamos, mis dudas. Dudas y también, digamos, cuáles fueron mis recomendaciones de algunos puntos de control que sería bueno o que hubiera sido bueno que hicieran antes de tomar una decisión. No se hicieron, se tomaron las decisiones porque había urgencia y siempre hay una buena razón para tomar la decisión.
Y bueno, hoy están con ese despelote exactamente de, estoy ahora que quiero matar, Marcelo, a ver cómo hacemos con esto. Hay que parar la pelota, hay que parar un poco la pelota y la urgencia creo que muchas veces no es un buen consejero para decisiones que tienen impacto, digamos, más allá de nuestro propio territorio, ¿no? De nuestro propio espacio, digamos, de laburo. ¿Cómo esto de la urgencia, ¿no? Esto que vos decís, che, estamos con la urgencia todo el tiempo y es como un poco como empezamos, ¿no? De siempre tenemos más cosas que las que podemos hacer, siempre estamos apurados, siempre tenemos urgencia, nunca alcanza. Todo el tiempo estamos necesitando gente para ayer. ¿Cómo empezamos a regular esa visión de futuro con esa capacidad de ejecutarlo, ¿no? Porque vos decís, bueno, ok, yo necesito un mando medio. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Porque por ahí mi problema de crecimiento es la gente, no los recursos económicos. Muchas veces, sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que volvemos un poquito al punto que tratábamos y que hablamos bastante en extenso, que es esa capacidad de organizarte, de planificar. Siempre uso una frase que me enseñó una vez un jefe que me dijo, mira Marcelo, 9 mujeres en un mes no hacen un bebé. Se necesitan 9 meses. Y hay ciertas cosas, sobre todo en la ciencia del manejo y de la gestión y liderazgo de otras personas, en donde hay ciertos tiempos que, por más que los quieras acortar, no son acortables, son leyes naturales, ¿sí? Luchar contra esas leyes naturales es como luchar contra el molino de viento. No, vos podés pretender ignorarlas, pero lo que te aseguro es que esas leyes no te van a ignorar a vos. Te llevan puesto. El pretender hacer 1000 cosas al mismo tiempo, ok, intentá, pero te aseguro que no lo vas a lograr. No lo vas a lograr porque no es natural, porque tu cerebro no tiene capacidad de procesar tantas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo haces que toda la organización esté enfocada? Y tiene que partir de arriba. Hay muchas metodologías y muchas herramientas muy buenas, la verdad, muy buenas para permitir alinear a toda la organización. Una de estas lo habrás escuchado sin duda hablar, que son los OKRs. OKR es una herramienta fantástica que inventó el CEO de Intel hace muchos años y que después se inmortalizó cuando lo aplicó Google. Desde sus primeros y desde sus inicios, hace ya más de 20 años. Es una metodología fantástica porque precisamente tiene un mecanismo de cascada partiendo de los objetivos del CEO, ¿no? A nivel organización, y cómo esos objetivos se van convirtiendo en objetivos, digamos, a nivel de las distintas áreas, a nivel de los distintos equipos y a nivel de las distintas personas. Entonces se termina construyendo una red interconectada de objetivos entre todos los elementos de la organización que están apuntando en la misma dirección. Ahora, ¿qué te dice Google? Plantéate 3 objetivos. 3. Google no tiene 15 objetivos, tiene 3. Microsoft no tiene 25 objetivos, tiene 3. Entre 3 y 5 objetivos, y más de esos no se plantean. Y ese es uno de los elementos más fuertes de esta metodología OKR. No la digo yo, digamos, no la inventé yo, sino que... Sí. Bueno, no sé si era Warren Buffett quien era que decía, che, hacete una lista de 20 temas. 25. 25 temas, tachadas. 5. Quédate con 5. Quédate con 5. Justo el otro día hice un posteo en LinkedIn porque me pareció fantástica esta es una anécdota en realidad, sí, que no se está muy seguro si ha sido... Warren Buffett o alguien, no. Viste que le vamos poniendo cosas a... Sí, lo entrevistaron para preguntarle sobre cómo había sido su carrera, ¿no? Y el tipo lo que dijo fue, mira, listá las 25 cosas más importantes que vos tenés que hacer. Y elegí 5. Y lo que dijo además es que las otras 20 no existen. Eliminalas de la lista. Solo concentrate en esas 5. Y no hagas nada más que esas 5. O sea, ya dijimos Intel, que inventó Google, Microsoft, todo también, Warren Buffett. A ver, como seres humanos seguimos negando la existencia de estas cosas que son lo que yo llamo leyes naturales, y que no las podemos ignorar.
Sí, yo creo que tiene que ver un poco con esto de, viste que cuando hablas con el empresario argentino, el empresario es emprendedor, es visionario, trata de escuchar, de ver oportunidades, y creo que en esa virtud de emprender hace que se desenfoque demasiado. ¿No? Entonces de repente te dice, 25 objetivos. Claro. ¿No? Y te pone 25 objetivos. Y escucha todas las propuestas. Y sienta a toda la gente en la mesa. Y quiere hacer todo. Y no llega a nada. Y no llega a nada. Indefectiblemente no llegas a nada. Y en ese no llegas a nada, si vos me decís que empieza y termina en el dueño de la empresa, que se va a su casa frustrado porque hizo todo eso y laburaron un montón y no llegaron a nada, bueno, eventualmente te compro. Pero el problema es cuando eso impregna y baja a todo el resto del equipo. Y tenés a 10, 15, 50, 100, 200 personas que están frustradas. Entonces venís el año siguiente con una nueva idea, con un nuevo speech. Vamos, todo para adelante, le ponen fuerza, esto, lo otro, esfuerzo, energía, tiempo, bla, bla, bla. Y de vuelta caes en la misma y pecás en lo mismo de seguir queriendo agregar cosas. Nosotros hace 2 años empezamos a implementar OKRs en la consultora para nosotros. Y el año pasado empezó a aparecer algo que a mí me pareció, dije, bueno, aprendimos, dije. Yo soy de pedir muchas boludeces, muchas. Porque voy tirando, ahora ya no tanto, porque ya me corrigieron, pero en un momento me empezaron a decir, esto no se alinea con ningún objetivo mío. El equipo, ¿no? Uh-huh. Che, vamos a hacer tal cosa, ¿te podés fijar en tal cosa? Mire, yo te lo atiendo esto, pero no se alinea con ningún objetivo mío. Qué bueno, porque eso habla muy bien del equipo que tiene claro qué es lo que tiene que hacer para llegar a ese objetivo. ¿Y sabés cuál fue lo que empezó a aparecer? Claro, eso pasaba con la gente que por ahí estaba más desarrollada, más confianza. Pero mucha gente decía, che, ¿cómo le digo que no al dueño? Vos, porque trabajándolo con equipo interno, ¿no? Pero ¿cómo te van a decir que no si vos sos el dueño, el fundador, lo que sea? Bueno, pero ellos sí tienen un objetivo mayor que atender al dueño, que es cumplir sus objetivos, ¿no? Claro, claro. Y digo, qué valioso sería para cualquier organización que venga alguien de tu equipo y te diga, mirá, eso no se alinea con ningún objetivo. Esto es exactamente a lo que nos referíamos cuando hablábamos de ese manager del medio, ¿sí? Que viene su jefe con una idea o con un objetivo fantástico pero inalcanzable. Es esa capacidad de decirle, pero esto no está alineado con los objetivos, o esto no está alineado con lo que pretendemos hacer, o esto es irrealizable, no realizable por A, B, C, D y E. Tener ese tipo de managers te hace fumar abajo del agua. Sí, totalmente. Te hace fumar abajo. Ahora, esos managers los tenés que hacer. Los tenés que hacer. Los tenés que hacer. No se forman solos, no, o sea, son ciertas técnicas, ciertos mecanismos, ciertas habilidades con las que no nacimos de manera, no son innatas. Las necesitamos desarrollar. De la misma manera que vos tuviste que aprender a hacer una actividad como la que estás haciendo acá, en público, y tener el canal en YouTube, etcétera, etcétera. Bueno, vos seguramente tuviste... desde el primer día que se te ocurrió esa idea, no sabías todo. Claro. Tuviste que ir aprendiendo. Bueno, de la misma forma en que vos desarrollaste una serie de conocimientos y seguramente investigaste y estudiaste y te fijaste acá y leíste aquello y te juntaste con fulano y con mengano, bueno, lo mismo pasa cuando se trata de manejar un equipo de gente. ¿En 5 o 6 años se hace un ingeniero? Sí. Ponele. Sí. ¿En cuánto se hace un líder? ¿En cuánto se hace un líder? ¿Qué pregunta? Qué pregunta. La verdad que no sé en cuánto tiempo se hace y posiblemente no haya una única respuesta, sino que depende para mí de muchos factores. Entre ellos yo creo que influyen particularmente el nivel de compromiso y motivación que tenga la persona por desarrollarse como líder y como manager. Creo que primero viene ser manager y después ser líder. Bien. Inclusive Peter Drucker lo decía, que no hay mejor líder que quien haya sido un excelente manager, ¿sí? Creo que depende también de la organización y de cuánto vos invertís en esas personas y, digamos, de
la capacidad de soltar, de delegar, de darle cierto espacio y autonomía a esa persona para que... ¿Pero crees que es complejo? ¿Pero crees que es complejo o crees que son métodos y herramientas y cosas que si podemos organizar? Yo tengo una teoría de que todo esto el mundo ya lo resolvió hace rato y está todo escrito, ¿no? Totalmente. Está todo escrito. Todo esto que estamos hablando está todo escrito. Entonces, totalmente. Digo, che, yo soy el vendedor, el mejor vendedor de mi equipo de ventas y de repente me quieren convertir en jefe de ventas, coordinador. Yo creo que en un semestre preparás a una persona con esto. Sí, en un semestre vos le das las herramientas básicas para empezar. Dar feedback, proyectar, hacer planes. Sí, totalmente. O sea que estamos hablando de que algo que no es descabellado. No, para nada. Además no estamos hablando... A ver, si te hago una lista del líder ideal, del manager ideal, te pongo 150 cosas. Entonces puede ser que estés los próximos 15 años para desarrollar todas. Ahora, si vas a lo que es realmente esencial, que en mi opinión son estas tres engranajes que te decía al principio, ¿no? La capacidad de pensar un poco estratégicamente, tener una capacidad de mirar un poco para adelante, la capacidad de ejecutar y de gestionar, y la capacidad de manejar personas, de gestionar personas. Para esos tres engranajes, en 6 meses, 9 meses, tenés alguien formado que tiene las herramientas básicas necesarias para poder ser exitoso. Y después le vas armando, vas dándole cada vez más experiencia. Y obviamente la primera vez que das feedback hace un tema, la número 400 ya es distinta. Totalmente. Bien, entonces, si volvemos a la pregunta de origen, estamos todo el tiempo ocupados, estamos todo el tiempo corriendo, quizás es porque no tenemos diseñada la organización, ¿no? No sabemos cuáles son los objetivos, no sabemos cuáles son las prioridades. Definitivamente, creo que sí. Creo que estamos corriendo atrás de las urgencias y de los incendios constantemente, en mucho porque no somos capaces de parar la pelota en un momento y organizarnos mejor, pensar mejor, priorizar mejor, revisar los procesos con los que trabajamos. Palabra media a veces tabú en el sentido de que se le da poca bola, ¿no? al tema de los procesos y bueno, termina siendo muchas veces un obstáculo tremendo en las organizaciones y en la operación del día a día. ¿Cómo parás la pelota? ¿Cómo parás la pelota? Mañana, vos viste que vos te debe haber pasado, estás andando, estás a mil. Y nunca, viste, parece que llega a determinada fecha del año y decís, bueno, pero ¿cómo parás la pelota? ¿Cómo decís, che, paremos? Mi experiencia me ha dicho que indefectiblemente tenés que salir de esa zona de confort y de esa pelota que gira, la rueda del hámster en la que estás. Tenés que tener la suficiente capacidad de visión y de realismo para bajarte de la rueda del hámster y realmente pensar en lo que es importante. Esa es mi experiencia. Lo veo un poco inclusive también con este nuevo reinvento profesional que tengo, que, como te decía hace un ratito, al principio es como que estaba haciendo cosas y estaba cansado, ansioso, preocupado, todo eso, y estaba en la rueda del hámster girando. Y pensaba que de alguna manera, haciéndola girar más rápido, me iba a resolver los problemas. Y no, lo único que hacía era hacerme correr más rápido. Y bueno, me di cuenta que en realidad lo que tenía que hacer era efectivamente, bueno, a ver, dejo todo por un par de días y me pongo a pensar y organizar cómo... Así, la paro. Parás la pelota. En un momento decís, che, pausa, pará. Eso no significa que va a parar la empresa, que va a parar el equipo. Vos tenés que parar como líder para parar la pelota y pensar. Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad y tu rol. Y lo que yo espero de un líder, de un manager, es que tenga esa capacidad de decir, tengo que parar la pelota y pensar. Porque hay alguien que tiene que pensar. ¿Escuchás o ves en los líderes que se toman tiempo para pensar o te dicen, che, me tomé tiempo para pensar? Poco porque esto que te decía, esto que con lo que empezamos charlando, ¿no? Esto de la urgencia y todo es urgente, todo es importante, todo es para allá, todo es para ayer, etcétera, etcétera, es algo ya epidémico, en donde inclusive hay mucha gente que no se da cuenta que está en esa rueda del hámster y lo único que está viendo es saber cómo hago para ser más productivo.
Pero la cosa pasa por hacer las cosas correctas, no hacer lo que hoy estás haciendo necesariamente mejor y más rápido. En algún momento tenés que parar la pelota y decir, a ver, ¿estoy haciendo lo correcto? O simplemente estoy siguiendo la inercia y sigo haciendo más de lo mismo todos los días. Hay una definición muy clara de locura, ¿no? Que es pretender hacer lo mismo todos los días, seguir haciendo lo mismo y tener un resultado distinto. Si vos haces todos los días lo mismo y te repetís todos los días, el resultado que vas a lograr es el mismo de siempre. Ahora, si querés cambiar ese resultado, lo primero que tenés que hacer es repensar lo que estás haciendo y ver si estás haciendo las cosas correctas. Nos vamos con eso. Marcelo, gracias por haber estado en Detrás del Algoritmo. A vos, un placer haber estado con vos y muchísimos éxitos.